Un viaje por el cine chileno y del mundo, a través de la mirada de la Cineteca Nacional de Chile. Bienvenidas y bienvenidos a Efecto Cineteca, con Marcelo Morales y Ángela Godoy. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio de Efecto Cineteca, el podcast de la Cineteca Nacional de Chile. Episodio número 40. Llegamos a los 40. Sí, llegamos a los 40. Son 15, son 20, 40, 50, 60. ¿Quién sabe qué se viene? ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, muy bien acá en el estudio de Radio UNIAC. Muy contento siempre de la acogida, de la buena onda de la radio. Y allá acá empezando a mirar el fin de mes. Sí, qué cosas se nos vienen en esta agenda. Ya han pasado muchas cosas en Cineteca. Tuvimos la muestra de cine brasileño que nos fue muy bien, mucho éxito, mucho público, estamos muy contentos con ese resultado. Cineforos espontáneos que se dieron ahí, con la visita de las actrices de El Último Azul. Sí. Que puedo presentar la peli ahí, la gente comentando, una muy bonita experiencia, digámoslo. Sí. Y también tuvimos a la actriz de La Naturaleza Invisible de las Cosas, que es una coproducción chilena. Así que esa función estaba llena, repleta. Sí, ¿no? Y muy emocionante, como el coming of age que le dicen. Y además que justo afuera había como unos cortes de tránsito, no estaba muy fácil llegar a la sala, entonces, pero igual así la gente estaba. Así que muy comprometida, estamos muy contentos con eso porque tenemos un público muy comprometido que se la juega hasta llegar a la sala. Sí, claro. Es bueno mencionar eso porque siempre llega la pregunta acerca de, oye, hay cortes perimetrales que por supuesto que están muy fuera de nuestro alcance y de nuestra capacidad de saber exactamente en qué parte se están haciendo los cortes. Son muy sorpresivos a veces. Sí, entonces muchas veces lo que sirve en este caso es que si ustedes ya reservaron sus tickets, que los puedan mostrar. Para que les permitan el ingreso y no haya problemas. Pero en general nuestra sala está abierta, a menos de que nosotros la anunciemos en redes sociales de que cierra. ¿Y qué más podemos contar? Bueno, tú querías que habláramos de Guadalajara. Sí, Guadalajara, donde tenemos enviados especiales. Sí, tenemos enviados especiales del equipo de Cineteca en Guadalajara. Se supone que disfrutando del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Pero también porque este año Chile tiene una presencia bien importante en el festival. Somos el país invitado. Sí, que es uno de los festivales más importantes latinoamericanos, más grandes, y claro, fuimos Chile el país invitado y Cineteca aportó con varias películas en un foco retrospectivo. Entonces hay películas que hemos recuperado, restaurado, El Chacal de Nahuel Toro está, A la sombra del sol, pero además estamos colaborando con una exposición de afiches que me tocó curar o seleccionar y que se imprimieron allá y están adornando un salón dentro de las sedes del festival. Y así que muy, muy contentos con esa participación. Sí, y no solo el cine chileno como de la historia del cine chileno, sino que como siempre en estos espacios va una delegación chilena a presentar las nuevas películas, a participar de los work in progress, las secciones de industria, todas estas cosas que pasan en los festivales y que de a poco van construyendo lo que es el cine del futuro. Sí. Oye, ¿y qué más podemos contar? Todavía sigue abierta la exposición Cine en Chile. Ya así es. Va por su tercer mes con la sala abierta y con mucho éxito aún. Ya la otra me contaban que ya casi superando los 60.000 espectadores o visitas. Así que es increíble. Y con muchas visitas guiadas. ¿Cuántas visitas guiadas has hecho? Ya perdí la cuenta. Pero yo estoy segura que al menos una semanal. Una vez a la semana alguien me dice, Marcelo está haciendo visita guiada. Sí. Lo paso bien, aunque me he estado cansando más últimamente. Me canso de mí mismo, de escucharme a mí mismo diciendo lo mismo. Pero sé que para toda la gente es muy novedoso, tengo que convencerme de eso. Yo siento que te falta como un pequeño parlante. Sí, a veces. Porque de repente el eco en la sala como que... Y uno no quiere invadir el espacio de la persona que te está haciendo la guía. Pero es difícil. Hago lo posible. Pero sí, funciona bien. Hemos tenido visitas también de escolares, que ha sido muy importante esa visita a través de nuestro equipo de mediación escolar, del programa Escuela al Cine, que han ido profesores con sus cursos, después han visto películas en la sala. Entonces tratamos de construir esa
esa experiencia. Sí, de hecho, el último estreno que tuvo Escuela al Cine en este mes, que fue Calle, película que tuvimos en cartelera nosotros también, Sí. tuvimos la sala repleta, 250 estudiantes de enseñanza media disfrutaron esta película y además compartieron después en un cineforo con el productor Esteban, que se me olvidó su apellido, Esteban. Sí. Pero lo que fue muy interesante para mí y revelador es siempre conocer las opiniones de los jóvenes y las jovencillas. ¿Qué salió? Cuenta algo. A mí me llamó la atención mucho de que se habló acerca de derechos de autor, lo cual lo encontré muy extraño, porque en esta película se muestra a un cantante urbano. Este cantante urbano participa, es parte de una población en Cartagena y mientras hace un concierto hay una bala loca y se muere una chica. Este es el punto de arranque de la película, claro. No es un spoiler. Y posteriormente sucede que este mismo cantante hace una canción sobre la muerte de esta chica. Entonces había mucha indignación entre los estudiantes por cómo se lucraba usando esta canción, la muerte de la chica usándola como algo así. Y yo decía, pero cada cual lleva el luto como claro. Puede. O sea, si él está haciendo una canción sobre alguien fallecido, ¿no es como parte del proceso artístico? Eso pensaba yo. Ellos vieron problemas éticos y problemas en torno al uso de derecho de imagen y esas cosas. Pero mira, como complejo igual la mirada. Una mirada bastante compleja. Y por supuesto que se discutió acerca de lo que es la música urbana, de cómo los adultos presentan a las juventudes, si ellos se sentían identificados o no. Porque el productor reconoció que no era una película hecha para adolescentes, a pesar de que es protagonizada por un adolescente. Es una película un poco como con una reflexión un poco más adulta en torno al crecimiento y todo eso. Así que eso fue interesante. Y cosas que se quejan los adolescentes de los finales abiertos. De que había muchas que quedaron algunas cosas abiertas, pero yo creo que eso es culpa de Netflix, que nos ha acostumbrado a que todo esté cerrado, cuadrado, amarradito. Sí, que todo esté amarradito, como si no está amarrado, en realidad es como si algo hubiese fallado, cuando en realidad lo que yo pienso es que si algo queda abierto, hay una razón. Interesante. Además. Sí, hay una razón por eso. Te vas a ir con tarea para la casa, como se dice. Claro. O sea, que a mí me encanta conversar de las películas. Entonces, si está todo cerrado, no podéis conversar de nada. Oye, vamos... Bueno, lo otro que queda interesante ahora, de lo que queda para el mes, vamos a tener este foco sobre Álvaro Kovacevic, pero también desde hoy día, un foco de Andrés Ditela, un gran director, documentalista, escritor, periodista, programador, muchas cosas de Andrés Ditela, y vamos a tener el honor de tenerlo acá en el siguiente bloque. Así es, bajándose directamente desde el avión, Andrés nos va a acompañar y vamos a hablar acerca de las películas que son parte de este foco y también sus visiones del cine. Sí. Así que vamos a tener acá a este gran director argentino en nuestra sala con sus últimas 4 películas. Va a estar presente en las 4 funciones, dialogando, y va a estar acá en Efecto Cineteca. Así que vamos... Que hay gente que es buena para conversar. Bueno, ahí vamos a ir como al primer corte musical. Así es, vamos a escuchar solo porque sí. Pero porque yo consideré que esta música nos iba a ayudar a ponernos en un mood reflexivo. Eso es para entrar en conversación con Andrés. Sí, así que vamos a escuchar a Manuel García con Acuario en Efecto Cineteca. En Cineteca Online encuentras más de 600 títulos para conocer las eras del cine chileno. Efecto Cineteca, aquí en Radio UNIAC. Estamos de vuelta después de escuchar a Manuel García y vamos a entrar en materia. Tenemos el honor acá de tener un invitado internacional, un gran invitado, uno de los más importantes documentalistas argentinos y por qué no decir latinoamericanos también. Tenemos a Andrés Ditela acá presente en nuestro programa. Muchas gracias, Andrés, por estar acá. Un placer. ¿Y por qué tenemos acá a Andrés? Porque en nuestra sala esta semana tenemos un foco dedicado a la obra de Andrés. Vamos a tener 4 funciones de distintas películas y muchas van a tener ahí cineforo para poder conversar. Vamos a poder explorar
la filmografía de Andrés Ditela en 4 tardes. Y Andrés, bueno, el foco se llama Andrés Ditela en primera persona. Y un poco, para quien no conoce mucho tu obra, Andrés, yo pensaba cómo tú mismo podrías presentar de qué va tu cine, tu obra documental. Bueno, que va más allá del documental incluso. Está a veces muy en el límite, podríamos decir. Sí. Qué difícil siempre es así hablar, pero me parece que hay algo de la exploración, ¿no? Siempre, que es algo bastante propio del documental, por cierto. Y quizás lo diferente de algunos documentales son los instrumentos que yo uso para esa exploración, ¿no? En primer lugar, por eso la primera persona, asumo un rol de narrador, pero el narrador no que está fuera de campo, sino a veces aparezco, o sea, cruzo esa línea que no deben cruzar los documentalistas y convertirse en actor en algún sentido. Entonces son temas por ahí de pronto muy distintos. Quizás hay una línea, porque cuando hay un narrador, uno también tiene que asumir que ese narrador es un personaje de la película, ¿no? Es un personaje que tiene que tener las características de cualquier personaje. Es decir, un personaje, si uno escribe un guión con un personaje, tiene que tener, no sé, contrastes, tiene que por ahí atravesar una experiencia que lo transforma. Si uno estuviera escribiendo un guión, tiene todas esas obligaciones, tiene que tener luces, sombras, está buscando algo. Entonces, un poco hay algo de cierto en eso, de que yo realmente estoy buscando algo, pero también, bueno, soy consciente, muchas veces a posteriori, en la sala de edición, que muchos de mis películas se terminan de escribir en la sala de montaje en un sentido muy fuerte. O sea que se escriben todo el tiempo, ¿no? Se escriben en la investigación, se escriben en el guión que uno presenta, se escriben durante el rodaje, pero creo que hay algo, inclusive que diría que es casi la diferencia para mí entre algo basado en la realidad, algo de, digamos, documental y la ficción, es que uno podría decir, en la ficción el guión se escribe antes y se filma después. El documental a veces al revés, es decir, se filma y después se escribe. Sí, ¿verdad? Sí, hemos conocido la experiencia de distintos documentalistas también en este programa que coinciden. Pero a mí lo que me llama la atención también de tu filmografía es usar lo personal, como hablar siempre desde ese espacio. Sí. ¿Por qué surge como esa necesidad expresiva? Bueno, por un lado, a mí me pasó una vez, hace varios años, haciendo una película, que era más interesante lo que yo contaba después de los problemas que tuve para hacer la película que la película en sí. Entonces, sentí la necesidad de poder incluir eso, todo lo que le pasa a la persona que está haciendo el documental, las dificultades, la gente no quiere hablar, los cambios de una persona que parecía de determinada manera resulta de otra, que es lo más interesante que te puede pasar en ese viaje exploratorio que es una investigación documental. Y si no podés narrarlo, estás muy limitado a rescatar indicios que te dan las personas que serían los protagonistas. Entonces ahí ese fue un motivo. Y el otro, a mí me molestan un poco los documentales que no se sabe quién lo está haciendo ni por qué. Por más que pueda ser que haya elementos fuertes, testimoniales, pero me inquieta no entender bien cuál es la relación de la persona o el equipo que está detrás de cámara y los que están delante. Es como algo que... Entonces eso me lleva a hacer este personaje de narrador y un poco lo que decía antes, o sea, el personaje hay que completarlo. Entonces lo completo con mi vida. Andrés, yo recuerdo que yo te entrevisté
cuando estabas estrenando Hachazos 2011. Wow. No sé si quizás no te acuerdas de eso. Trabajabas en el diario La Tercera. Y bueno, ha pasado mucho tiempo, pero lo que vamos a ver en este foco, en la Cineteca, son principalmente tus últimos 4 largometrajes. Bueno, también hay unos cortos entre medio, pero vamos a ver 327 cuadernos, ficción privada, diarios y Mixtape La Pampa, que es tu última película, que va a tener ese estreno acá en Chile en este foco. Y igual siento que son películas como un corpus, ¿no? Donde tú trabajas mucho, incluso como la palabra escrita, los diarios. Entonces, cómo esa estrategia acá juega con la imagen. Eso como me gustaría que contaras. Como finalmente se hace visualmente también muy magnética esta película. Porque uno podría creer que mucha palabra, mucho escrito, pero cómo ahí se compensa eso. Sí, uno podría pensar que la palabra es como el enemigo de la imagen, ¿no? De hecho, muchas veces pasa que uno tiene unas imágenes fascinantes o hermosas y al agregarle palabras, ya sea una voz en off o hasta palabras impresas sobre la pantalla, la palabra tiene tanto poder en el cine que yo digo que la palabra a veces desmagnetiza a la imagen, porque la palabra se convierte en un imán, entonces solo prestamos atención a la palabra como si fuera el epígrafe en un diario donde te dice quién es esa persona o la descripción que define la imagen. Entonces le quita profundidad a la imagen, le quita misterio, le quita, metáfora, le quita todo lo que me parece que es lo que tiene de fascinante el cine, que es uno se deja llevar y es como un mecanismo donde uno puede pensar en su propia vida, puede asociar con, no sé, su propia experiencia, digamos. Creo que eso es lo que pasa en el cine y que por eso el cine es un fenómeno tan emocional ante todo. Entonces la palabra puede conspirar contra eso. Entonces creo que ahí hay que tener cuidado y yo, por ejemplo, aunque en muchas de mis películas sí se habla bastante, igual mucho menos de lo que escribo, ¿no? Me parece que ahí hay algo de usar la palabra a veces contra la imagen, que no sea una explicación de la imagen, sino estás hablando de otra cosa, que inclusive a veces esa otra cosa que estás describiendo en palabras genera una imagen por otro lado. Entonces, eso es un juego bastante delicado, pero que creo que tú estás a pensar, ¿qué es esto que estoy viendo? Te hace un poco, no sé, desconfiar y viceversa, ¿no? La imagen también le puede jugar en contra a la palabra. Entonces, ese juego me parece interesante. Y que haya, sobre todo, cuando hay palabra tiene que haber silencio, ¿no? Pero no solo para no cansar, sino porque la palabra también es como si fuera una piedra que uno arroja a un estanque. Entonces necesita silencio para expander esas olitas y que donde sucede el estanque sería la cabeza o el alma de cada espectador, ¿no? Entonces para mí es muy importante ese juego de la palabra y la imagen en función de generar algo en el espectador. Hablando como de este tema de los silencios, que yo siento que quizás en la modernidad lo que menos tenemos es silencio y menos silencio visual, como entre las pantallas, el celular, las redes sociales, pero yo supe por ahí de que tú usas tu Instagram. Sí. Y de una forma artística, diría yo. Bueno, ¿qué te pasa a ti con eso y las redes sociales? Sí. Es difícil sustraerse de la adicción, ¿no? De las redes sociales, porque yo puedo pensar que yo estoy usando las redes, no sé, como Instagram o antes Facebook, para difundir mi trabajo, para hacer como publicidad encubierta. Pero muchas veces es como que la red te atrapa y tú eres el pescado, ¿no? No el pescador, sino el pescado.
Pero igual me parece interesante, o sea, a mí me sirve en todos los últimos años, sobre todo Instagram, como motivación para grabar cosas. Yo grabo muchísimo con el celular, cosas que veo, y a veces me motiva a decir, bueno, quiero subir una story, entonces estoy atento a eso. Y hay épocas que hago, no sé, por ejemplo, en el último año me la pasé filmando un arbolito que hay en la costa del Río de la Plata, de cerca de mi casa, que yo siempre voy a caminar por el río. Y bueno, es como ya una relación personal entre el arbolito y yo. Y eso es un poco gracias a Instagram. O sea, de que si no fuera por Instagram, no sé si lo grabaría tanto. Lo habré grabado 100 veces, no sé. Lo otro que me interesa mucho de tus películas, que me llama mucho la atención, me gusta mucho el tema con el archivo, ¿no? El archivo como una forma de resistencia quizás al olvido en algunos casos, como un dispositivo de base quizás de tu historia. Y entrando también en el tema de Mixtape La Pampa, que es tu última película, que sigue la huella de Guillermo Enrique Hudson, que es un gaucho que se convierte en escritor. ¿Cómo parte como ese encuentro y qué te gatilla, por ejemplo, en ver esto, leerlo, este archivo, encontrarte con este personaje y de ahí lanzarte a hacer una película? Bueno, Hudson, que era efectivamente un gaucho argentino, si bien de origen norteamericano, sus padres eran inmigrantes norteamericanos a la Argentina, cosa que suena rarísima, pero era así, en el siglo XIX, y fue un gaucho, ¿no? Una persona que trabajó en el campo con los animales y poniendo alambrados y, digamos, esquilando ovejas durante muchos años, y nunca fue a la escuela, aprendió, no sé, los padres le enseñaron, cada tanto venía una especie de maestro borracho inglés o algo y les enseñaba inglés. Y él en un momento tiene el sueño había leído a Darwin, que había llegado milagrosamente a sus manos un libro de Darwin, y soñaba con ser naturalista, como Darwin. Y de pronto, a los 33 años, ya una vida hecha, en el siglo XIX, 33 años era ser un señor. Ahora somos adolescentes los de 33, ¿no? Pero somos, digo. Y de pronto a los 33 años se sube a un barco, se va a Southampton, medio sin nada, y llega, porque él mandaba ejemplares de aves, tenía eso, mandaba ejemplares de aves a museos en Estados Unidos y a museos en Inglaterra. Y se presentó y dijeron, señor, usted tiene que ir a la escuela primero para ser naturalista. Y entonces empezó a escribir, que en medio se le daba por ese lado, y así en revistas, periódicos, todo lo que hubiera. Y ya muy grande, y empezó a escribir mucho sobre su vida, la primera parte de su vida, su primera vida, la llamo yo, que transcurrió en la Pampa, ¿no? Y tenía una memoria así prodigiosa, absolutamente delirante. O sea, podía recordar cantos de aves, no sé, 154 cantos de aves, 50 años después, podía recordarlas exactamente. Y las que no las recordaba exactamente, decía, estas 12 no me las acuerdo bien, y sufría por las que había olvidado. Entonces todo eso le permitió escribir unos libros maravillosos, son memorias, ¿no? Muy, muy íntimas, muy personales, y a la vez, claro, son un testimonio histórico. Entonces él tiene un libro que se llama Allá lejos y hace tiempo, que es una obra mayúscula del siglo XX. O sea, y de hecho, cuando él ya es viejo, después de no sé, 3 décadas o 4 viviendo en Inglaterra muy malamente, de pronto lo descubre un grupo de escritores que eran Virginia Woolf, Joseph Conrad y algunos más que eran los mejores escritores del momento. Dicen, este es el mejor de todos nosotros. Entonces de pronto se hace muy famoso al punto de que cuando muere en 1923, hace 100 años, le hacen un monumento en Hyde Park, en el centro de Londres, que no es que hay muchos monumentos en Hyde Park. Entonces fue una cosa espectacular, o sea, que se reconoció lo que era él.
Después lo descubrieron los argentinos, por una carambola que no voy a contar, pero es muy digamos, rara, y que viene un hindú, un poeta hindú, y dice, ¿qué sabe de la Argentina? Dice, yo sé todo, porque soy lector de Hudson. ¿De quién? Entonces ahí se ponen a averiguar Borges y otros a ver quién era Hudson. Y Borges es el primero que escribe sobre Hudson. Y hay algo ahí muy, muy lindo en esa figura de alguien que cambia de vida, ¿no? Se convierte... Y bueno, ahora está olvidado en todas partes de vuelta, 100 años después. En Inglaterra nadie sabe quién es. En Argentina alguna gente, pero es desconocido, realmente desconocido. Lo cual para mí es bueno. Claro, lo juega a favor de la película. Es el misterio. Sí. Inclusive hay una localidad que nombraron después de la muerte de él en homenaje donde él había nacido, que se llama Hudson. Es un lugar que es camino a Mar del Plata, que es este lugar donde los argentinos vamos de vacaciones, y en el camino hay que doblar y tomar la autopista en Hudson. Yo veo ya a Marcelo googleando cómo llegar a toda la ruta. Entonces, pero me parece que hay algo de justicia poética en eso, que es que este hombre se convirtió en un lugar. ¿Y cómo llegas tú a esa historia? Porque tenía ganas de salir a recorrer la Pampa después de la pandemia. Siempre la pandemia ha marcado las películas de esta década. ¿Sí? Esta es la verdad. Entonces yo tenía ganas de ir a tomar un café horrible en una estación de servicio en medio de la Pampa. Porque una no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Viste cómo es así? No, de verdad me parecía que la Pampa es una cosa muy simbólica en Argentina, del gaucho, la Pampa como la identidad nacional. Y esa idea de que no hay nada en la Pampa, ¿no? Claro. Es como, supuestamente. Pero hay muchas cosas, hay muchas historias y me puse a investigar y me acordé de Hudson. Un amigo mío que conoce mucho mis películas me decía, a vos Hudson te estaba esperando. Ahí en la Pampa, cuando vos saliste el tipo te estaba esperando. Entonces me acordé, y yo lo que pasa es que, y esta es la dimensión, volvemos al principio de nuestra conversación, yo asumo el papel de narrador y resulta que así como Hudson estaba dividido entre Argentina e Inglaterra, estaba en Argentina queriendo irse a Inglaterra, era su lugar soñado, y en Inglaterra quería volver, pero no vuelve. Bueno, yo viví muchos años en Inglaterra también, porque mis padres estuvieron, no sé, como 5 años dando clases y yo después fui a estudiar durante la dictadura militar argentina, yo fui a estudiar en Inglaterra. Entonces yo también siento un poco ese, no sé si es un desgarramiento o una especie de pertenencia un poco conflictiva entre estas dos culturas, estos dos países, estas dos lenguas. No se olviden que Argentina fue a la guerra con Inglaterra. Sí. Entonces, es como hay algo que me di cuenta, lo descubrí y dijo, claro, Hudson me representa mucho más de lo que hubiera imaginado. Andrés, y lo otro como, bueno, un poco tiene que ver con lo que ya hemos hablado, pero el tema como de esta cercanía que has tenido en tus películas con los diarios, con estos escritos personales, que también se ha graficado en tu obra literaria. Tú también has publicado muchos libros, publicaste cuadernos justamente, en paralelo hiciste diarios en el 2022, que va a estar en nuestra sala de ficción privada, y 327 cuadernos, esta película que explora los cuadernos de Ricardo Piglia. ¿Por qué? ¿Qué te provocó como esta cercanía, ese artefacto que son los diarios personales? Sí, bueno, mira. Y que justamente andas con... Acá siempre ando por todas partes con un cuaderno, ¿no? A mí me pasó una vez que no me acordaba los sueños, ¿no? Y me dijeron, mira, lo único que tenés que hacer es, te compras un cuaderno y una virome, un bolígrafo, y a la mañana anotás el sueño. Digo, ¿qué voy a anotar si no sueño? Vas a ver, y probá. Y lo probé y la primera mañana algo me apareció, pero no del todo. Pero la segunda mañana abro los ojos, veo el cuaderno y me aparece un sueño por primera vez en varios años.
Y así cada noche y cada mañana recordaba más y más y más. Y era como muy impresionante eso, como algo que yo pensé que no soñaba muchísimo. Y los recuerdos cada vez más precisos, con 4 sueños por noche, con un montón de detalle visual, sonoro, de sensaciones. Y me di cuenta, claro, sin el cuaderno no hubiera soñado nada. Claro. ¿No? Inclusive me di cuenta de que soñaba era el cuaderno. Siento que ahora voy a querer tener el cuaderno Sí, al lado de mi velador. Entonces, hacer un diario tiene algo de eso, que el solo hecho de que tenés el diario, lo abrís y empezás a escribir algo y no sabés a dónde vas a terminar. Pensás que ibas a la India y terminás en América. Entonces eso me fascina a mí personalmente. Y pues hay algo que también tiene que ver con, no sé, lo cotidiano, ¿no? Lo de cómo se vive cada día. Uno mismo se olvida cómo ha vivido, no sé, cómo fue mi vida hace 10 años, ¿qué hacía? Si me preguntan, no lo sé. O sea, más allá de las cosas que iba a dar clases o tal cosa. Pero ¿cómo pasaba el día? No sé. Entonces hay algo ahí de interesante de esa posibilidad de poder volver, ¿no? Como si fueran pequeñas cosas que uno va dejando el camino. Y cada cosa, si yo llego a hojear un diario de hace 10 años, por ejemplo, de pronto encuentro algo que es como si fuera... ¿Vieron esas flores japonesas que las pones en el agua y de pronto se abre y aparece una especie de monstruo marino, extrañísimo, que no era un pedacito de papel? Algo así pasa, ¿no? Y pasa que uno se desconoce a veces. Total, claro. Empezar por ahí. Yo creo que eso es parte también en estos personajes que yo encarno, como que son yo mismo y a la vez son un personaje, ¿no? Tiene algo de eso, de que uno se descubre, yo no sabía que era así. Les doy un ejemplo sencillo. En Mixtape La Pampa, yo soy el narrador, el que viaja, explora, se encuentra con personas que son personas reales de esos lugares donde recorrimos, donde estuvo Hudson, y a la vez es como que Hudson se reencarna en ellos, ¿no? Pero yo ahí es algo que dije, bueno, le tiene que pasar algo a este personaje. Ya sé, se puede como convertir en naturalista o querer convertirse en naturalista. Y en el camino no me convertí en naturalista. Estaba haciendo un documental. Entonces hay una escena en la película donde yo, digamos... Hay un ornitólogo que me quiere llevar a la madrugada a una laguna y efectivamente me lleva para ver pájaros y me tengo que meter en la laguna y esto pasó así. Yo no sé, no me quería mojar los pantalones, pues después tenía que seguir. Y entonces se da una escena medio cómica, ridícula, donde entonces me pareció, ahí está la verdad. Alguien que se quiere convertir en naturalista, pero no lo va a lograr. Oye, y con respecto al rodaje de Mixtape, ¿con cuántas personas vas? ¿Cómo funciona ahí? Eso fue... Porque todo suena muy íntimo en tu cine. Claro. Sí. Es como... concretamente éramos 4. Es decir, estaba Darío Schwarzenegger, que es el cámara, Paula Ramírez, la sonidista, Camila Bertocchi, que era como la productora, y yo. Y eso fue hermoso. Para mí fue una felicidad. Es decir, habíamos hecho ya varios rodajes, a veces grabando algunas cosas, pero viajes de exploración. Pero el rodaje fue un mes de estar dando vueltas, 4 personas, fue muy, muy íntimo, una experiencia muy íntima y muy, muy feliz a la vez, ¿no? Con la adrenalina de estar filmando y sacaba la luz, todas esas cosas que le pasan a los documentalistas. Oye, recordemos que ahora, en un rato más, a las 7, partirá este foco de la obra reciente de Andrés Di Tella con Mixtape La Pampa, y vamos a continuar el jueves, mañana, con Diarios, que va a ir con una presentación performática, y va a estar ahí con un cineforo con nada menos con Dominga Sotomayor. Y después el viernes vamos a ver 327 cuadernos, más una carta, que es un corto que hiciste el 2014. Va a haber ahí foro con Diego Zúñiga,
Y el sábado el cierre con Luz de Verano, otro corto, y Ficción Privada, que va a estar con Ignacio Agüero. Quería preguntar porque, claro, Ignacio Agüero un poco también explora esto de la memoria, lo escrito, se puede emparentar un poco contigo en algunas películas en ese dispositivo. ¿Qué te parece a ti la obra de Ignacio? ¿Cómo te ha alimentado? Bueno, Ignacio Agüero me parece uno de los grandes cineastas mundiales, o sea, de la actualidad. O sea, es como alguien que hace algo que nadie está haciendo. O sea, es como una cosa extraordinaria que a mí tengo que ver las películas de Ignacio, las tengo que volver a ver inmediatamente porque no entendí nada. Pero a la vez estaba así fascinado, claro, pendiente de qué está pasando y no está pasando nada. Aparentemente. Entonces, sí, es como, bueno, Ignacio si me escucha me odiaría porque no le gusta que se hable así de él, pero sí, es un maestro total y siento mucha afinidad, o sea, aspiro a lo que él hace, que es, nos mete en su cabeza, o nos mete en un espacio raro, que por ahí es nuestra cabeza, Claro. en realidad. Bueno, Es un mecanismo óptico con lentes y espejos y que nos hace habitar nuestra propia cabeza de una manera que no estamos acostumbrados a hacer. Entonces es algo medio milagroso, para mí es un honor que él me presente. También, bueno, Diego Zúñiga, me encanta lo que él escribe, Dominga Sotomayor, o sea, una cineasta que me parece admirable. La verdad que el cine chileno está también atravesando un momento bastante extraordinario, ¿no? Sí. Y con Dominga nos conocimos, en realidad, nos habíamos conocido alguna vez, pero nos hicimos más amigos en Harvard, que estábamos los dos dando clase simultáneamente. Así que, nada, yo estoy muy, muy contento y estar en la Cineteca también es un orgullo y agradezco la verdad la invitación. Un honor recibirte y tener este foco que lo veníamos conversando hace mucho tiempo. Bueno, con Paula Castillo, que es coproductora de Mixtape La Pampa, una muy importante productora chilena de documentales, directora también. Así que estamos muy contentos de concretar este foco y de tenerte acá en Santiago, en la Cineteca. Yo tengo una última pregunta. Porque tengo entendido que también eres docente, entonces quería ver si nos quieres recomendar algunas películas de cine latinoamericano. Sí. Lo que pasa es que yo hago una docencia medio extraña. Vos sabés que yo antes me consideraba cineasta y curador. Viste, yo tengo una parte de una faceta de curador. Fui el fundador del Bafisi, el Festival de Cine de Buenos Aires. Y después durante 10 años hice un festival en Estados Unidos. Pero en los últimos años, si bien yo vengo enseñando hace mucho, cada vez me identifico más en ese rol, me gusta. Yo lo que hago es que se hacen muchas películas. Yo dirijo un programa de cine en Buenos Aires donde los chicos, son 24 chicos, hacen 4 películas por semana durante un año. Wow. Entonces, y de hecho yo tengo una especie de criterio raro donde no hablamos demasiado de referencias. No los hacemos ver demasiadas como películas, más allá de que cada tanto viene alguien como Ignacio Agüero y da una masterclass o hay un seminario ahora la semana que viene con Mariano Ginás, que es como que ellos traen su método, ¿no? Pero más que nada es como que los ejercicios, los pequeños cortometrajes que van haciendo a lo largo del año se convierten, eso es el cine. ¿Se entiende? O sea, no es que el cine está allá lejos y es otra cosa que hacen los grandes. Esto es cine también. Cualquier cosa puede ser cine. Eso da para otro programa. Pero de verdad, no es por huirle, pero me parece que hay algo que es darle a los estudiantes la sensación de que lo que están haciendo es importante. Uh-huh. Y que lo tienen que tomar muy en serio. Es casi vida o muerte. Me agrada. Sí, porque muchas veces es cierto, somos presos de las referencias y alguna de las críticas que he escuchado ahí también es que de repente nos nutrimos demasiado de otras películas y nos alejamos un poco de la realidad que estamos viviendo. Sí, o qué te sale a vos. Uh-huh. Oye, Andrés,
un honor haberte tenido acá en Efecto Cineteca y tener tu foco en nuestra sala. Muchas gracias por venir. Fue casi que te vienes bajando del avión. Sí. Así que te agradecemos también el esfuerzo de estar acá y bueno, ahora ir a la sala a presentar Mixtape La Pampa. Bueno, sí. Muchas gracias y nos vemos en un rato. Y bueno, todos los días de semana que nos quedan va a estar Andrés en nuestra sala presentando. Sí. Así que si se quedaron con dudas, yo digo anotarla e ir a preguntarla a la sala. Sí, muy estimulante, muy inspirador el cine de Andrés, así que no se lo pierdan. Sí, porque aparte que es cierto que las películas también se completan con esa conversación después de la proyección. Uh-huh. Ya, pues muchas gracias, Andrés, con una cápsula y un corte musical y volvemos. En Efecto Cineteca. ¿Conoces a uno de los actores más icónicos del cine chileno? Marcelo Romo nació en 1941. A los 20 años, ingresa a estudiar artes escénicas en la Universidad de Chile. Su debut en el cine fue como reportero en El Chacal de Nahuel Toro, estrenada en 1969. Le siguen sus roles en Los Testigos y Voto más Fusil, pero sin duda, su rol más recordado es el del padre Jaime, el conflictuado sacerdote de Ya no basta con rezar. Un clásico del cine chileno. Tras el golpe de Estado de 1973, Romo fue detenido y torturado en el regimiento Buin. Salió luego del país rumbo a Inglaterra, para luego radicarse en Venezuela. 2 películas en las que participa logran finalizarse fuera de Chile. Metamorfosis del jefe de la policía política, de Elvio Soto, es estrenada en París a finales de 1973 y Queridos compañeros, de Pablo de la Barra, logra ser finalizada en Venezuela y estrenada en 1977. 4 años después de su rodaje. Regresa a Chile a inicios de los años 90, participando en Los náufragos del director Miguel Litín, donde interpreta a un hombre que regresa tras 20 años de exilio. Entre 1993 y 2003 fue parte de populares teleseries de televisión nacional. Romo falleció en enero del 2018 y en Cineteca Online te invitamos a repasar gran parte de su filmografía con los títulos El Chacal de Nahuel Toro, Los Testigos, Ya no basta con rezar, Los náufragos y Voto más Fusil, recientemente remasterizada por la Cineteca Nacional de Chile en colaboración con el Archivo Arsenal de Alemania. Déjate sorprender por el talento de Marcelo Romo, un actor que marcó la historia del cine chileno. ¿Nos copias? Ajusta el volumen que estamos de vuelta con Efecto Cineteca. Estamos de regreso después de haber escuchado un cover de la canción Valparaíso. Cover de nostalgia con Canal Magdalena, esos grupos que pasaron por nuestra historia de música chilena. Que igual es como placer culpable, pero bueno, están ahí. Sí, yo no tengo nada que decir sobre esa selección. No tuve nada que ver. Nada que ver, por favor, no piensen que yo elegí esa canción. No, ahora estamos ya entrando en el último bloque y queríamos conversar un poco, sobre todo tu experiencia ahí con manejando las redes, de lo que causó esta cápsula enfocada en Valparaíso, mi amor. Sí, en realidad es un extracto de una escena de Valparaíso, mi amor, que cumplía, Valparaíso, mi amor, es del año 69. Vamos, lo logramos. 56. 56 años 57. Ya. Demasiados años de esta película que cada vez que la compartimos y que está disponible en Cineteca Online, para quienes no la han visto, siempre genera cosas, Valparaíso, mi amor. Compartimos una de las escenas donde va la visitadora social a la casa y me llamó mucho la atención. Aquí sacamos algunos comentarios de las redes sociales para que vean que de verdad nosotros los leemos, nos interesa lo que quieren decir, porque alguien publicó en Instagram que la que hace del papel del trabajadora social es mi tía Carmen Mora. Increíble, me encanta porque esto pasa mucho con las películas más antiguas, de que alguien comenta, tengo un pariente, alguien apareció aquí, me genera demasiada curiosidad cuando pasa eso. Y pasa harto con las películas de Aldo Francia, siento yo, porque son justamente películas que él usaba gente que no era mayoría actores profesionales, las ponía en sus películas, gente que él conocía por su rol, por ejemplo, de médico pediatra. Entonces conocía todo Viña del Mar y Valparaíso, Aldo Francia. Entonces a mí me ha tocado ir a presentar
sus películas. Y me ha pasado más de una vez que alguien llega y me dice, oye, a mí me atendió cuando niño Aldo Francia. Ah, sí, como médico. Sí, como médico pediatra. Qué locura. Y aparte que pasa también lo que le llaman ahora los actores naturales. Claro. Como, porque ya dejamos de decir no actores y ahora la nomenclatura se pasó a esto de ocupar personas que quizás no tienen ese título profesional, por decirlo así, pero que tienen la actuación dentro del oficio. Como el Chirigua, que es el niño, Claro. uno de los niños de Valparaíso, mi amor, que está por ahí en Valparaíso, me han contado. Hay gente que sabe dónde vive, cómo contactarlo. En algún momento lo tendremos en algún cinéforo al Chirigua, pero es un personaje ahí que aparece en la película. Oye, y este extracto también causó revuelo en Facebook, porque Facebook existe todavía, gente. Y alguien dejó un mensaje bastante largo, pero que quiero leerlo porque me llamó mucho la atención. Marcos Rock Pop nos dice: en esta película sale un cantor conocido. Hay otra escena memorable de una banda de rock nacional de la zona de aquella época. Me parece eran originarios del Cerro Cordillera. La película es una radiografía de la miseria material y pobreza del Chile de los años 60, con su hacinamiento, trabajo infantil, delincuencia juvenil, prostitución, pobreza descomunal, y por otra parte muestra la gran vida bohemia y nocturna que tenía Valparaíso en aquellos años. Locales emblemáticos del ayer de la zona y sus personajes. A pesar de ser una radiografía del Chile de miseria de los años 60, es una gran obra cultural que vale la pena ver de todas maneras. Obviamente. Y yo había pensado mucho en Valparaíso, mi amor, pero nunca me había detenido a pensar en la parte de la vida bohemia que muestra la película. Claro, muestra el Yeco, que es un bar muy recordado de Valparaíso, y donde salen cantando justamente una banda de rock, que no he podido averiguar quién es, pero también aparece cantando Jorge Faría, que es uno de los artistas cantantes populares más recordados de Valparaíso, y que de hecho tiene una estatua en la Plaza Chaurren, sentado en uno de los bancos donde usualmente él circulaba. Y él fue el que primero popularizó la canción Valparaíso, mi amor, antes que Lucho Barrios, que siempre hablan que es de Lucho Barrios, pero no, Jorge Faría fue el primero que la grabó y con un éxito de popularidad. Y de hecho la que escuchamos, la canción que se escucha en Valparaíso, mi amor, es la que interpreta él. No, Lucho. No, pues es Jorge Farías, ni más ni menos. Oye, todos estos capítulos yo aprendo cosas increíbles. Y lo otro que quería decir, como una anécdota que contaba Aldo Francia de esa filmación en el Yeco, es que él llegaban y filmaban, pues no le avisaban a nadie. Entonces hubo una redada cuando justo estaban filmando, y los carabineros se llevaron preso a la gente que estaba trabajando por la película. No. Y Aldo Francia tuvo que salir a convencerlos que estaban haciendo una película, que no eran parte de... Te juro que se están portando bien. Y tuvo que, así, según él, un trabajo de convencimiento no menor para que los carabineros soltaran y no se llevaran presos a la gente que estaba actuando por la película. Porque eran menores de edad, ¿cachai? Entonces no podían estar en un antro así. Está todo complejo en esta historia. Entonces, sí, eso de la anécdota que comprueban como esta búsqueda realista de la película, ¿no? Chocaba con la realidad misma. Sí. Me encanta que podamos hablar de cine chileno y también reírnos un poco de la anécdota detrás de las películas. Porque estas grandes películas que hablan de temas bastante crudos también tengan ahí su pequeña anécdota, su tallita para distender. Hoy hemos tenido un capítulo intenso. Sí, profundo, potente, te diré. Sí. Así que qué bueno terminarlo con una nota reflexiva. Para que vean que nos encanta leer sus comentarios acerca de las películas, de lo que estamos publicando. Todo el feedback que recibimos siempre es importante. Y recuerden que pueden ver Valparaíso, mi amor, en cinetecanacional.cl. Sí. No sé qué es solo con el extracto que vieron. No, por favor. Gran película, gran película. Así que nos vemos en un próximo episodio. Síganos en redes sociales y recuerden... anden con cuidado. No voy a seguir. Respeto para que lo respeten. Y vea cine chileno. Sí. Nos vemos la otra semana. Nos vemos. Esto fue Efecto Cineteca. Nos encontramos el próximo miércoles aquí, donde el cine se escucha. Puedes revivir este capítulo en YouTube, Spotify y radiouniac.cl.